Es relevante tanto para el sistema educativo nacional y nuestras autoridades educativas, es relevante para las instituciones formadoras de docente, es relevante para los investigadores, porque aporta información pertinente, aporta información que se requiere para ir dándose cuenta de cómo se van viviendo los procesos de formación inicial y continua para el magisterio, de qué resultados van teniendo las diferentes propuestas realizadas, de cómo se va operando y si ello va llevando a los resultados esperados, cuáles son los efectos de las diferentes cuestiones e impactos de la política educativa. Por lo tanto, es uno de los objetos de estudio más importantes de la investigación educativa. Habrá algunos que serán investigadores, pero los docentes que están frente a grupo, que tienen alumnos, tanto si tienen alumnos de básica como si tienen alumnos de media superior, de superior, requieren desarrollar habilidades y actitudes del investigador. Creo que la actitud del investigador y que la actitud de la investigación educativa de ser crítico ante lo que va pasando, de poder observar lo que se va dando, de poder cuestionar los propios resultados, de poder cuestionar las propias prácticas, es una actitud fundamental de la docencia. La docencia es una profesión muy noble, es una profesión que aporta mucho, pero también es una profesión en la que uno se puede fácilmente rutinizar, caer en rutinas, en tradiciones, en esquemas que a la larga van mermando la calidad de lo que vamos haciendo como docentes. Y la actitud investigativa, que es una actitud que nos lleva a dudar claramente de lo que se va dando, de los resultados, de los impactos, que nos lleva a argumentar, es esencial para la docencia. Y también es esencial para la formación de la docencia. Llevamos más de 100 años de formar docentes en nuestro país y mucho más si nos vamos a los orígenes del México independiente, que es cuando vamos teniendo información hasta nuestros días. No podemos seguir en las rutinas nada más así, no podemos huir en las tradiciones nada más así. La investigación es una herramienta para el docente. Es una de las herramientas que requiere tener y es una actitud. Aporta cuestiones que van en diferentes líneas. Una de esas líneas es aporta información relevante, pertinente, argumentada sobre lo que pasa en las escuelas, en las aulas, en la política educativa, en la sociedad. Ser docente implica estar al tanto de lo que va pasando en nuestro país, con nuestros alumnos, con los jóvenes, con los niños, con la sociedad del conocimiento, con la inteligencia artificial, con los cambios generacionales, con muchísimas temáticas. Y nuestra visión no puede quedarse a nivel de la opinión. Somos profesionales de la educación y en cuanto a gente profesional, necesitamos tener conocimiento, tener los argumentos que sostengan esa cantidad de información y que nos permita comprender el entorno que nos rodea. Nos hemos formado como docentes hace 10, 15, 20, 25, 30 años. La sociedad ha cambiado, las propuestas educativas han cambiado y necesitamos poder comprender lo que está en juego hoy día. Entonces creo que hay una cuestión súper importante de acercarse a la investigación por todo lo que nos va planteando de conocimiento comprensivo de lo que va pasando. Creo que ahí hay una
cuestión sumamente importante. Por otro lado, creo que ese sería para mí el aspecto número 2, es aportan herramientas que me ayudan a comprender lo que se hace como docente. La docencia es una profesión del humano y se da en tiempo real. ¿Qué implica eso? Implica que es una profesión muy compleja en el cual el tiempo va corriendo a la misma velocidad en que nosotros vamos actuando. Entonces es muy difícil a ese ritmo y a esa velocidad que nos demos cuenta de cómo somos como docentes. Y obviamente, cómo somos como docentes no es igual cuando nos estamos formando para la docencia. No es igual cuando estamos en las escuelas normales o en la Universidad Pedagógica Nacional o en universidades formándonos para ser docentes. Ya empezamos y nuestros primeros años son otra cuestión de cómo somos como docentes. Pasados 7, 8 años habrá otra cuestión de cómo somos como docentes y habrá cuestiones que hayamos podido tener claros, otras que no, otras que nos vamos rutinizando. Y ya el paso de los años a los 15, 20, 25, 30 años es sumamente importante, es cómo soy como docente. No es qué hago, esa es una parte de mi docencia, pero para poder pasar a les pongo a hacer esto y esto en el aula y poder pasar mucho más atrás, necesito tener una comprensión de cómo soy, qué hay atrás, qué esquemas, qué formas de ser, qué formas de actuar, qué formas de relacionarme están presentes en mi docencia. Y este cuestionamiento requiere que yo me lo plantee en serio y que yo acuda a herramientas que me va a aportar la investigación de poderme mirar como docente. No como yo digo que soy como docente, no. Es qué hago en las clases, cómo me relaciono con mis alumnos. Las tareas o ejercicios tienen retos cognitivos y necesito evidencias para poder hacer esta comprensión. Y ya que haya comprendido cómo soy como docente, puedo plantearme una transformación mucho más real, mucho más profunda de mi ser como docente. Ya que haya leído mis prácticas docentes, por ejemplo, a la luz del derecho de la educación, ¿de veras aporto al derecho de la educación? ¿Aporto a la inclusión? ¿Aporto a la equidad? Todo ese tipo de cuestiones es súper importante. La investigación me permite darme cuenta cómo soy como docente y ante un acto interesante de honestidad, ante un acto interesante de confianza, decidir, ahora sí, ¿y qué quiero innovar? ¿Dónde vale la pena anclar mi innovación? Un tercer punto es, la innovación me permite captar los contextos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de las familias, de las instituciones donde estoy. Esta apuesta de la nueva escuela mexicana a la contextualización requiere necesariamente que yo aprenda a contextualizar. Y eso necesito formarme para ello. No es que tengamos la mirada así nomás hecha. Creo que la formación inicial tendría que ayudarnos muchísimo más a contextualizar y la formación continua muchísimo más. ¿Qué pasa en tu contexto? ¿Desde dónde lo ves? ¿Cómo lo miras? Puedes tener 10, 15, 20 años de experiencia y es muy fácil que digamos,
los jóvenes de hoy o los niños de hoy no son los de antes, ¿no? Pues sí, eso casi cualquier persona la puede decir. ¿Y ello qué? ¿En qué te confronta? ¿Qué cambios sí requieres hacer? Porque el proceso de autonomía, el proceso de formación requiere un gran conocimiento de los sujetos, de las dinámicas institucionales, y ello te la aporta la investigación. ¿Qué más? Yo creo que los docentes somos grandes interventores y continuamente, a partir de ya sea el programa de la mejora que se tenga a nivel de la institución o de cuestiones que vayamos nosotros diciendo, necesitamos intervenir. Me parece muy bien, y hay muchísima intervención que se hace en las aulas, mucho más de la que creemos y que nos imaginamos. ¿Cuál es el gran problema? Vamos interviniendo, y en ese movimiento, si no tenemos un momento en que nos centremos a sistematizar esa intervención, a pasarlo un poco por el cuello de la situación de qué funciona, qué no funciona, y para mí la más grande pregunta es, ¿mis alumnos están aprendiendo? ¿Y qué están aprendiendo? Y romper un poco esta idea de la funcionalidad. Ese es un primer nivel de reflexión. Pero el segundo nivel es, esto educa, esto forma. Mucha de la innovación que se hace en este país, al no estar sistematizada, se pierde en las aulas, se pierde en las herencias que muchos maestros pudieran dejarnos, y no es factible de ser retomada para la formación de docentes. Entonces, en general, cuando uno ve los documentos que hacen los alumnos de octavo semestre de las escuelas normales, dices, hay situaciones muy valiosas, pero hasta ahí se quedaron. Cuando uno ve las prácticas docentes, hasta ahí se quedaron. Entonces, es sistematizar esa experiencia, uno, para poderla analizar, bajo la pregunta, ¿qué aprenden mis alumnos? ¿Lo que aprenden vale la pena o no vale la pena? Y romper el nivel de la anécdota, romper el nivel de porque lo digo yo, romper el nivel de me costó tanto trabajo que seguro opera, cuestiones como es. Y lo segundo es poder pasar estas prácticas a los otros. En la formación necesitamos de prácticas que sean transmisibles a los demás. No como consejos, sino mucho más allá, con mayor estructura que un consejo. Mientras no la sistematicemos, esto no se va a poder dar. Algo más que yo creo que aporta, que sería para mí el elemento 4, es que la docencia requiere ser vista como un proceso continuo de mejora. El docente que empecé en mi segundo año o en mi primer año de la licenciatura no puede seguir siendo el docente que sigue ahí, presente y que no se ha modificado. Y la investigación es una de las herramientas más poderosas para esta mejora continua y convertirnos en profesionales. A veces los docentes nos molestamos cuando nos dicen que no somos profesionales. Si lo analizáramos un poquito más a fondo, un poquito más críticos, veremos que a veces, no todos, pero algunos docentes podrían ser un buen reflejo de esa no profesionalización, de esa no profesionalidad. Y creo que la investigación incorporada a la docencia sería algo importantísimo y necesario. Y no se nace investigador así nomás. No es porque soy un buen docente, tengo las habilidades para hacer investigación. Se aprende a hacer investigación
haciéndola, no hay más, dudando, cuestionando, y la formación docente tiene que anclarse mucho más en la investigación. Puede ser como contenido tácito, puede ser como contenido no necesariamente en módulos de investigación y como contenido transversal. En las licenciaturas. Y esto implica centrarnos que la escuela normal no es la única institución donde se forman docentes. Se forman docentes sí en escuelas normales, sí en universidades, sí en Universidad Pedagógica Nacional, y todas esas instituciones aportan docentes para la educación básica. Y para la educación media superior y superior es muchísimo más en las universidades. Pero independientemente de eso, creo que ahí hay una gran formación a la investigación, una gran formación para aprender a observar prácticas docentes, para poderlas analizar, para poderlas cuestionar. Otro espacio de formación para la investigación son las maestrías y los doctorados. En general, hay muchas maestrías en nuestro país que incluyen ya sea la investigación, ya sea la intervención, y que tienen este tipo de cuestiones. ¿Dónde más se aprende? En la participación en proyectos de investigación. Creo que ahí hay una cuestión importante en este vínculo entre instituciones formadoras de docentes, en estos cuerpos académicos consolidados, no consolidados, pero también en invitar, en participar en convocatorias, en proyectos, en vincularnos con investigadores o no investigadores, en hacer equipos que nos lleven a hacer investigación. Coordino junto con Patricia Ducoin el área de procesos de formación, y llama la atención el gran aislamiento que hay en la investigación sobre los procesos de formación. Hay cuestiones muy interesantes, pero se refieren a un aula en particular. Bien, ¿sí? Pero ¿cómo no nos vinculamos con otros maestros, con otras esferas, y tratemos de hacer cosas muchísimo más articuladas, mucho más grandes? Ahí hay otra posibilidad, que son la participación en proyectos de investigación, ya sea en la propia institución formadora, ya sea en vínculo con otras instituciones. Y creo que en eso Jalisco es una buena referencia. ¿Dónde más se aprende a investigar? Escribiendo ponencias y artículos, creo, y simposios y todo ello. Ha habido un esfuerzo interesante desde la CONICEN para irnos fogueando en esos foros. Pero salgámonos de esos foros y entremos a foros mucho más abiertos. La CONICEN puede ser un buen primer espacio. Y luego centrémonos, abrámonos. Todo mundo hemos tenido ponencias no aceptadas en congresos. No pasa nada más allá de aprender cómo se hacen y cómo se escriben. Todo mundo hemos tenido artículos no aceptados. Eso no es razón como para decir que no. Ahí hay otra vía importante, y otra vía para mí súper importante son los cursos. Tanto de investigación, que es importante aprender y entrarle, como cursos donde la investigación sea parte de lo que va transversando el aprendizaje. Y esto implica un gran esfuerzo desde el magisterio por salirnos de nuestros propios marcos referenciales. ¿Queda claro que conocer los planes de estudio es indispensable? Sí. ¿Conocer la política pública del país es indispensable para ser docente? Sí. ¿Es suficiente? No. Y creo que el abrirnos a cursos que vengan de otros espacios, otros momentos, otras latitudes, es indispensable.
quisiera animar a todos los docentes de Jalisco y del país y de otras latitudes a acercarse a la investigación con esta actitud de duda, con esta actitud de observar y con esta actitud de comprender. Y ello nos va a hacer a todos mejores docentes. Nuestro propio proceso de formación para el magisterio o lo que se va dando son espacios increíblemente enriquecedores, increíblemente confrontadores para la investigación educativa. Y yo estoy segura que hay muchos espacios, tanto en Jalisco como en el país, como en otras latitudes, donde estamos deseosos de vincularnos y de unirnos todos para comprender mejor la formación docente e impactar los sistemas educativos de nuestros propios lugares.